Los seres humanos pueden ser semejantes o parecidos pero nunca iguales. Hace 200 millones de años el llamado ser humano se extinguió en el planeta azul. Los seres humanos eran animales sociales, capaces de concebir, transmitir, aprender conceptos totalmente abstractos. Poseían un tremendo miedo a la muerte o a desaparecer. Eran una forma de vida débil y según los estudios realizados practicaban el canibalismo. Entre ellos, existían especies de humanos más poderosas considerados líderes, que se alimentaban de la carne y la sangre de otras especies de humanos inferiores. Los seres humanos ocupaban gran parte del planeta azul en zonas llamadas continentes. Se calcula que el mayor número que existió fue de 879.000 millones de ejemplares. Gracias a los fósiles encontrados en el planeta azul y a sus correspondientes estudios, los humanos usaban herramientas, otras formas de vida o animales para alimentarse, defenderse e incluso transportarse a lugares. Según los estudios realizados se han encontrado materiales de polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, tereftalato de polietileno y poliuretano, es decir, plásticos que se conservan en buen estado. También se han encontrado materiales de metal. Todavía no se sabe con exactitud el motivo de la extinción del llamado ser humano. Pero según los fósiles encontrados y a los estudios realizados, en alguna parte de su existencia solo se encontraron fósiles de género masculino, por lo tanto dejaron existir el llamado género femenino y el final de la reproducción humana. Los seres humanos eran animales sociales. Tal eran sus ganas de existir que desafiaron al propio universo, para no desaparecer. El enorme temor de dejar de existir les hizo experimentar con máquinas o otras formas de vida para continuar existiendo. Los humanos comenzaron a cambiar sus cuerpos biológicos en cuerpos mecánicos para nunca morir. Pero ese proceso de máquinas solo les hacía existir 15 simples años, después de eso se volvían a fabricar. Cada vez su existencia era cada vez más corta, pero vivían con intensidad cada instante de sus cortas vidas. De los últimos informes de investigación se supo que su media de existencia era de tan solo 3 años. Los humanos intentaron buscar otra vida fuera del planeta azul, pero se dieron cuenta que tan solo eran una simple gota de agua ante la inmensidad del océano. Nunca dejaron de luchar para seguir existiendo, pero al final no pudieron ante el destino del universo. Uno de los problemas del ser humano era la pérdida de identidad. Si no se resolvía bien la crisis de identidad, se podía aceptar una identidad creada por los padres, los amigos, la autoridad o líderes. La falsa identidad ponía en contradicción actos, pensamientos y emociones, eliminando la pasión y rebajando la autoestima. El ser humano perdió su identidad y se convirtieron en autómatas controlados por los líderes que luego practicaban el canibalismo, comiendo la carne y bebiendo la sangre de aquellos que estaban por debajo de ellos. El humano jugaba al juego de la falsedad y el beneficio propio. Los líderes les decían cómo tenían que pensar, qué tenían que hacer, cómo deberían vivir, cómo vestir, cómo comer, cómo debería ser tu pareja. Lo único cierto es que la humanidad es algo de la extinción. Lo único cierto es que la humanidad es algo de la extinción. Lo único cierto es que la humanidad es algo de la extinción. El propio universo acabó con el ser humano. O simplemente el propio humano acabó con su propia especie. Se desconoce la verdadera historia del ser humano. Lo cierto es que a pesar de ser consciente de su destrucción siguió destruyendo. De lo encontrado en el planeta azul, el llamado humano era el animal más destructivo. Ególatra capaz de crear con sus propias manos, no algo en beneficio del planeta azul,
sino de sí mismo. Sobre si eran sensibles, lo único que se conoce, es el exagerado temor a morir y desaparecer. No se sabe si sentían dolor o alegría. No se sabe si sabían diferenciar entre sentimientos propios o ajenos. Lo que se ha encontrado es que se convirtieron en un tipo de máquinas. Ya no solo por su transformación de seres biológicos a seres mecánicos, sino porque parecían seres fríos y sin sentimientos. Únicamente con un miedo abrumador, a morir. El planeta azul, lugar donde existió el ser humano, sigue existiendo. Vive con más fuerza que nunca, es el planeta con la flora y fauna más bella de la Vía Láctea. Y me atrevería en decir que es de los planetas más bellos de la galaxia. En el próximo programa hablaremos de los planetas más bellos de la galaxia, pero eso será otra historia, en alguna parte del concepto infinito. En alguna parte del espacio-tiempo. Adiós humanidad, adiós. Seguiremos estudiando más de ellos, para comprender cómo fueron y cómo serían. Lucharon con todas sus fuerzas, contra el universo. No quisieron morir, no quisieron desaparecer. Ahora son simplemente unas formas de vida que vivieron hace 200 millones de años. Y nosotros nos imaginamos cómo fueron. Shine a light I can see.